población de máximo 500 personas. O sea, Pero sí, generalizada, pero no solamente para Nuquisi, pero, sino para cualquiera. sí, pero nosotros nos pensamos enfocar es, pues aplicar eso en un corregimiento en Uquisi. Ok. Pero, por ejemplo, no había, en esa investigación no se habían considerado datos de irradiancia, ese tipo de cosas. No, creo que eso no lo tuvimos en cuenta, ¿no? Bueno, muchachos, hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, realmente pues ustedes no recuerdan. Chocó es uno de los, pues, bueno, adentro del Chocó, no sé tanto la costa, pero es uno de los lugares donde más llueve en el mundo. Vamos a verificar una cosa en el mapa, en el Atlas Solar. A ver acá. Vamos a ver. Creo que la zona de la costa podría tener buenos valores de sol, pero sin embargo, miremos. Tenemos el Chocó y tenemos que ver cuál es su radiancia. Entonces, a ver si por nota PDF nos va mejor. Entonces, zonas donde hay mucha irradiancia en Colombia, pues tenemos obviamente La Guajira, tenemos en Barranquilla, tenemos Providencia, tenemos algunas zonas en Boyacá, en Casanare, también en una parte del Tolima, del Huila, hay una gran cantidad de, una cantidad elevada de puntos donde se puede hacer generación, pero no, si ustedes no habían considerado esto, pues es muy complicado, más porque no estoy. Aquí queda en esta parte. Qué pena, un segundito. Bueno, ¿dónde está ubicado Nuquí? Queda como en esta parte. Justamente esta parte de... Acá es el valle, aquí es en esta parte de acá, donde ahí tenemos una cantidad muy baja de irradiancia promedio. Entonces, miren muchachos, contamos más o menos con de 2 a 3 eh, kilovatios por metro cuadrado al día. Entonces, no sé si ustedes habían revisado eso porque pues a mí me deja muy preocupado, porque obviamente uno puede tener un panel solar allá, pero no le va a aportar ni el doble, o sea, ni la mitad, ni siquiera una tercera parte de lo que le aportaría a uno en otro lado del país. ¿Cómo sería, por ejemplo, aquí en estos puntos? Entonces, no sé, ustedes qué han considerado y por qué habían abocado, porque había, o sea,
porque esos proyectos de generación solar, si ya habían hecho por ahí, por ese sector, eh, ¿qué? Eh, si ya han hecho algunos trabajos, bueno, algunos antecedentes, si ya han hecho otros proyectos que incluyan paneles solares en esta parte. Profe, yo por ejemplo había encontrado un proyecto que hicieron en la Javeriana, que pues ahí en ese, pues yo leí un poco el PDF y decía que, pues decía como datos diferentes a los que se muestran en el mapa, porque decían que la radiación en Nokia estaba como por encima del promedio mundial, que era como por encima de 3 punto algo más o menos. Bueno, pues es que ese tipo de cosas ustedes las necesitan para justificar su proyecto, ¿no? O bueno, por lo menos la solución. El problema está vigente, o sea, está latente ahí, o sea, ese no tiene problema. Sin embargo, pues ya cuando vamos a ver una posible solución, les van a ir a preguntar, bueno, pero en Chocó llueve como mucho, ¿no? Sin embargo, si ustedes tienen su sustento para decir, no, pues, no, realmente mire que en Nuquí no tanto. Pues será Machoco adentro, pero en Nuquí, que es pegado al mar, pues de pronto no. Entonces, sí. Yo les iba a preguntar qué otras alternativas habían mirado. Por ejemplo, no sé, viento o biomasa. Pues creo que en el informe habíamos puesto energía eólica también. Sí, precisamente estaba viendo ese mapa de los vientos de Colombia y en tierra no me parece que tengan tan buena, eh, pues sí, velocidad en cuanto a los vientos, pero hay una zona en el mar que podría trabajarse offshore para poder generar esa energía, pero no sé si sea rentable solo para una población de 500 personas. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? De hecho, o sea, si algo tiene la parte del Caribe, es que muchos vientos confluyen en ella, como vemos acá. En la parte aquí cerca a Barranquilla. Efectivamente, ahí hay como, se forma como una especie de remolino que, según recuerdo, era por un choque térmico que se daba de, eh, por el Magdalena, creo. Y hacía que hubiera una gran cantidad de viento en esta parte. Claro, sí. Tienen que mirar a ver eso porque, bueno, pues tienen que justificar muy bien lo que hagan. Yo no les digo que no sea posible, sino que les pregunto, pues bueno, pues alguien lo ha intentado y si lo ha intentado ha tenido éxito y si ha tenido éxito, bueno, pues bien, bien por esa parte y porque podría darnos a pensar que nuestro proyecto igual tiene un gran margen de éxito. Pero bueno, eso era para que lo consideraran. Otra parte que yo les había dicho que tenían que tener en cuenta era del tamaño esa cantidad de baterías. Esa es una cantidad muy grande. Y es parte de lo que eh, de lo que les había dicho. Bueno, pues hay un problema. No se cuenta con tanta cantidad de horas al día con electricidad. ¿Cómo extender eso? Lo ideal sería energía full, pero Pero ¿y si no lo logramos por una cantidad de gasto exagerado? Podemos igual mejorarlo, ¿no? Mejorar la vida de las personas.
Sí, en ese caso, yo estuve buscando las curvas de carga diarias de, pues, como de Nuki, pero en sí, en Nuki Nuki, sí se posee la totalidad de las horas, ¿sí? Sin embargo, una población que queda cercana, o sea, cercana a Nuki, que también tiene como las mismas características de Jurubirá, que es la que estamos evaluando, llamada Arusi, que también salía ahorita en el mapa. Encontré otras curvas de carga diaria que ellos mismos tomaron y en ese caso, pues como bien se esperaba, la mayor demanda se presenta entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche y también tiene un pequeño piquito entre las 11 de la mañana y la 1 2 de la tarde. Perfecto, listo. Eso sirve bastante. Bueno, ¿para qué? De hecho, la vaina con esto es poder hacer una gestión de demanda efectiva, porque es la opción que les va a permitir a ustedes bajar la cantidad de costos. eh, o sea, mejorar, pero sin bajar un poquito los costos. O sea, ejercer una gestión de demanda no es tan complicado si se sabe hacer y si se sabe a qué comunidad se dirige. Me explico. Si usted fuera a la casa de una persona estrato 5 aquí en Bogotá, que en las noches siente como que hace mucho frío y le gusta prender el calentador y después de un día largo de trabajo le gusta prender su jacuzzi y estar ahí todo el tiempo. Y usted llega y le dice, no, espere. Lo que pasa es que si usted pone el calentador y pone el jacuzzi al mismo tiempo, está generando una curva, o está generando un consumo muy grande. Y él le va a decir, ¿y qué? Tengo la plata para hacerlo. ¿Sí? Son usuarios que no tienen una elasticidad en sus hábitos de consumo. Sin embargo, si usted llega y me pregunta a mí, si me dice a mí, venga, lo que usted está haciendo con la plancha está mal. O sea, usted plancha a a las 12 del día, ¿sí? Se plancha a las 12 del día o a las 7 de la noche. Y si ese comportamiento se repite en todo el edificio, pues vamos a tener una sobrecarga de nuestro transformador de afuera y efectivamente eso va a inducir a que la empresa tenga que o poner un transformador nuevo o simplemente dejarnos ahí y esperar a que en cualquier momento esa vaina falle y pues disminuye nuestra calidad de voltaje. Entonces, si usted me dice, bueno, no lo haga a esta hora, sino hágalo en otra hora, yo pues puedo tener la elasticidad de decir, sí, puedo hacerlo en otro horario. Entonces, sabiendo las cosas que consume, hay cosas que son negociables y otras que no. Por ejemplo, si usted va a mirar lo que son, por ejemplo, la refrigeración pues no es negociable, uno quisiera tenerla pues, todo el tiempo, como aquí en o, por ejemplo, si usted tiene lo que es la luz eléctrica, pues obviamente se utiliza en las noches. Pero, por ejemplo, otras cosas como algunos, no sé, televisores, algunas otras cargas, pues usted se puede escoger dónde es mejor usarlas. Ahí viene lo que les digo con la demanda, con la gestión de demanda, por ejemplo. Vamos a poner en comparación las. Entonces, en en el primer caso, vamos a tener
Este sería nuestro día, horas. Esto sería la potencia, o bueno, la energía demandada por kilowatt. Mejor hacerlo en potencia, kilovatios. Entonces, esto se compone por algo así, ¿no? Las horas de la mañana a un pico totalmente plano, solo conformado por las refrigeración, cosas que no se pueden apagar. Y luego empezamos a tener una subida para el mediodía, una leve bajada, una subidota para lo que es el final del día, sobre todo tipo 7 de la noche. Son como los picos normales en cualquier o en cualquier lugar urbano, ¿sí? Más o menos es así. Uno desearía, si va a poner paneles solares aquí en la ciudad, que fuera totalmente lo contrario a este comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, la curva solar es más o menos esta. Una generación totalmente nula y luego, más o menos después de las 7 de la mañana, generación de alguna u otra manera, y luego se vuelve a cerrar, a apagar el sol. Si nosotros lo miramos por áreas, esta área de acá equipararía la energía que se consume en el día. Y el excedente, esta parte que yo voy a señalar en rojo, es la que yo voy a guardar para suplir estas otras áreas que quedaron sin suplir. ¿Sí? Bueno, se ve como muy feo, pero bueno. El caso. Este valor, este exceso, es el que yo voy a poder distribuir acá. Para eso necesito baterías. La cantidad de baterías va a significar que yo este exceso lo pueda guardar o no. Pero entonces por eso les decía, se me hacía muy exagerado porque no hay otra fuente de energía que permita, o sea, que permita que esto, o sea, que este exceso se traslade a otros lados. Es decir, si ustedes hacen la comparación, esta área y esta área es mucho más grande que esta área roja. ¿Sí? Entonces, realmente la gestión de energía nos permite disminuir estos puntos máximos, la gestión de demanda, perdón, disminuir estos puntos o también correrlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta área, digan ustedes, esta área es de, no sé, 10.000 kilovatios hora y ustedes quieren traspasarla a este lado, normalmente la eficiencia de una batería es de un 80%, ¿sí? De un 80-85%. Entonces, de estos 1.000 que le sobraron, solamente tendrán disponible 850, ¿sí? Pues esto es algo grave, ¿no? Están perdiendo 1.500. 150, perdón. Entonces, revisen esta parte. Por eso les digo que siempre va a tener que haber otro tipo de generación. Porque si queremos tener consumo a lo largo del día, pues eventualmente vamos a tener que meter más generación, más paneles solares o otro tipo de entrada, ¿sí? Que pueda equiparar toda el área que no se cubre. El área justamente está en kilowatt hora, en energía. Uno busca es cubrir toda la energía con el método que uno utilice, ¿sí? Y lo mejor es cubrirla en el momento en que se está generando. Por eso, si ustedes ven, ahí hay muchos planes, por ejemplo, para implementar paneles solares en las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades la hora pico, o sea,
El contorno es algo diferente. En las universidades, la curva de carga se comporta de esta manera. Algo así, cero. Una subida acá cuando empiezan a llegar los estudiantes. Un pico así. Una baja y un repunte, algo así. Pero efectivamente esto se genera a las 12 del día. A las 12, que todo el mundo sale, todo el mundo calienta. Esto es tipo 7 de la noche. Pero se baja muy drásticamente cuando a las 8 de la noche ya no hay más gente. O sea, esto es como algo sostenido y luego baja. Y pues si ponen paneles solares, pues van a aprovechar un montón esta parte. Bueno, a las 12 del día que el calor es máximo, el sol es máximo, pues, los picos coinciden. Dejando un excedente en algunos momentos, pero fíjense que la mayoría o sea, solamente esta parte, esta energía roja que aparece acá, son la que se tiene que acumular en las baterías. Entonces, pues no necesitamos muchas baterías porque no vamos a tener un excedente muy grande. Obviamente eso es un comportamiento promedio, ¿no? Crean que todo el tiempo va a ser así. Pero en promedio, pues vamos a tener un excedente pequeño y o sea, vamos a tener una parte que no vamos a cubrir, pero pues tenemos que cubrirlo con otra cosa. Siempre es así. Entonces, si nosotros ponemos más paneles, nosotros hacemos más grande esta curvita. ¿Esta curvita de qué depende? Esta altura. Depende de paneles, número de paneles, y número eh, bueno, irradiancia. La irradiancia. Entre más grande sea eso, pues más. Entre más grandes sean estos, pues la curva va a ser más grande y va a cubrir más. Otro aspecto, bueno, pues la curva de demanda. Entonces esas acciones de gestión de demanda, pues son importantes, que les digo. Y tienen que ver posibilidades de alguna u otra manera, hacer que esta curva crezca un poquito más, de tal manera que cubra más estas zonas. Obviamente hay una región muerta entre lo que es la noche y lo que es la madrugada, ¿sí? Pero pues esto, por eso les digo que se pueden mirar otras alternativas como la energía eólica que está presente a lo largo de todo el día. O pues de alguna otra manera energía diésel. Entonces, en vez de utilizar todo nuestro diésel para cubrir la demanda de esta parte, tendríamos que utilizarla para cubrir la de... Esto es diésel. No, verde no. Morado, sí. Digamos que el diésel antes lo que hacía era cubrir esta zona, esta zona, esta zona, esta zona y ya se cortaba. En vez de eso, pues esta parte que está supliendo la energía solar, pues se puede aprovechar más adelante. Entonces, sí mejora la cosa, aunque no la perfecciona por completo. Siempre va a haber una parte en que no vamos a tener energía. Entonces, es cuestión de ponerse de acuerdo. Si todos se van a poner de acuerdo en decir, bueno, en la madrugada no hace mucho calor, entonces vamos a bajarle la temperatura de nuestros refrigeradores y no vamos a encender nada, pues
en estos horarios, pues no me ponga energía, todo bien. Listo, entonces este exceso de energía se va a ir acá. Y es saber cuándo encender el motor diésel y cuándo no encenderlo. Esto sería cuándo encenderlo, esta parte no, y lo volvemos a encender acá. ¿Sí? ¿Y qué representa esto? Pues no va a haber disminución no va a haber disminución de pronto ruido, ¿sí? Pero lo que va a haber es que toda esta área se ve representada en cantidad de litros de, de gasolina que se tiene que usar. Y si tenemos que utilizar menos litros, pues podemos utilizarlo en otros lados para empezar a rellenar esta curva. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, sí. Ok, listo. La otra es que, por ejemplo, creo que Sí. hoy estaba con Andrés Saroca en la sesión de diseño y literal, o no estoy seguro, literal nos regañaron que porque lo estábamos haciendo para una zona pequeña, que no sé qué, y entonces que por qué no mirarlo como para generalizarlo para todo el territorio y que porque después luego en la parte de viabilidad y factibilidad que tocaba hacerlo a gran escala, entonces no sé si qué enfoque darle actualmente. Bueno, yo diría una cosa. El objetivo de ustedes era atender una comunidad con un regimiento apartado de otros. Sino aquí tiene, por ejemplo, todo el día la disponibilidad de energía, ¿por qué no se comparte con ese corregimiento? De pronto las condiciones es porque, o sea, las condiciones de espacio, o sea, de pronto hay una maleza muy grande que impide que haya algún tipo de transmisión de energía de un lado al otro, ¿sí? O sea, obviamente siempre hay algunas cosas que el contexto nos dice por qué no se ha implementado y por qué es más difícil hacerlo. O sea, realmente si ustedes van a ver, la mayoría de problemas allá es que las cosas como que están como muy lejanas, entonces no hay cercanía. Si me preguntaran por qué no ponerlo en general para la región, yo diría, no, pues este modelo se ha hecho para pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque la generación está muy cercana, no se necesitan no se necesita talar un monte para poner transmisión de un lado al otro, sino que simplemente lo colocamos junto a las personas y efectivamente es un modelo que sirve para implementar en otros lados, pero eh, o sea, si todas las comunidades pudieran ser conectadas fácilmente, pues todas estarían interconectadas en este momento. Lo que se quiere es presentar un modelo en donde una comunidad pequeña pues tiene un tipo de generación que aunque no se comparte con otras comunidades, pues ese modelo sí puede ser replicado, ¿sí? Entonces, no, o sea, el concepto de microred lo que hace es decir, bueno, pues, o sea, vamos a tener una bueno, zonas interconectadas, es lo que vamos a tener una pequeña comunidad, un pequeño círculo de energía a lo largo de una comunidad para suplirla a ella y no tener que atravesar monte, atravesar un montón de cosas, poner un montón de cables, o sea, además de tener que hacerle mantenimiento todo el tiempo, pues en vez de eso vamos a hacer algo más pequeño, vamos a hacer algo más localizado, donde los mismos aldeanos en algún momento que necesiten hacer algún mantenimiento, pues lo pueden hacer muy fácil porque les pueden ir a pie y pueden eh, corregir los problemas muy fácilmente. Entonces,
Ese tipo de cosas es lo que justifica que ustedes trabajen solamente en una comunidad. Ok, entonces sería presentarlo más por el lado, listo, lo vamos a hacer para esta comunidad en específico, pero es un modelo que puede ser aplicado a otras comunidades bajo sus propias condiciones. Claro, por eso es que yo les decía, muchachos, estas cotizaciones que ustedes mostraron acá, eso no, o sea, eso, ¿dónde lo vieron? ¿Corresponde a otro qué? A otro trabajo? O sea, si se corresponde a otro trabajo, pues podemos usarlo porque es una antecedente que si funcionó, pues se puede implementar. Pero entonces digamos como que nosotros lo que estamos creando es un antecedente para otros proyectos que se pueden implementar y que la solución se basa no en talar el monte y unirlo todo, y, no, se basa en que la propia comunidad pueda generar su energía sin afectar lo que los rodea, ¿sí? Sin tener que, bueno, o sea, como hacerlo como un poco más localizada en la parte de las personas y no afectarlo de afuera, que es el medio ambiente, ¿no? Bueno, uy, 7 y 6. Pero bueno, muchachos, yo sé que he hablado mucho y casi no han hablado ustedes, pero es que tenía que mostrarles esto porque realmente me preocupa mucho la validez de su proyecto y pues como les digo, tienen que saber explicar por qué hacen las cosas. Si pudieran o sea, meter algún otro tipo de energía, pues sustentan más las cosas. O poner un precedente de decir, o sea, citar un precedente, un antecedente, perdón, y decir, bueno, realmente en ese corregimiento sí hay harta, o sea, no es que llueva tanto como en el Chocó, sino realmente sí hay buena, hay buena generación solar, ¿sí? Sí, sería como buscar la información acerca de eso. Exacto, exacto. Eso es realmente lo que les recomiendo. Y no, pues eh, revisar estos conceptos, mirar a ver qué es más conveniente. Unas cosas están sustentadas en algunos antecedentes, pero se me hace muy raro, se me hace muy raro que, por ejemplo, no, no sé para qué zona se implementó ese lugar de donde sacaron las cotizaciones, pero pienso que era un lugar donde había mucha irradiancia y se podía transformar mucha energía y por eso había muchos, o sea, se podía almacenar mucha energía porque sobraba mucho. Y deseaban no invertir tanto en paneles, sino en baterías. Pero bueno, ahí sí, como les he mostrado acá, lo que determina este pico determina lo determina la cantidad de paneles y la irradiancia. Pero estos sobrantes, estos espacios donde no alcanzó a cubrirse la demanda, es lo que va a determinar su cantidad de baterías. Si quieren que todo esto se cubra, pues tienen que mirar una especie de baterías que puedan almacenar la energía que sobra acá, que llega hasta acá, ¿sí? Que debería llegar hasta allá. Bueno, muchachos, ¿alguna otra consideración? ¿Consideración? ¿No?
No sé si mis compañeros quieran decir algo. Eh, no, pues no. Mm, Yo estaba pensando en que podría ser un problema que ofreciéramos eso como a un costo elevado, porque esta tarde cuando estaba con Juan Camilo nos dijo que el señor nos dijo que digamos porque lo harían con nosotros y no, por ejemplo, con Alibaba, si sale más económico con Alibaba. Entonces, que tocaría mirar la parte económica. Claro. Igual considero una cosa, los paneles para proyectos grandes ustedes no sé, o sea, ustedes los van a comprar, los van a pedir es en lugares más baratos, en los lugares donde los producen, como China. Entonces, todo eso se tiene, o sea, ustedes tienen que consultar precios de cosas importadas, ¿no? Ustedes no van a ir a comprarle allá, no sé, acá en la novena esos paneles, ¿no? Pues tienen que llegar a Buenaventura. Se me ocurre que un buen lugar de exportación, o sea, que los exportes sería la China, ahí por todo el Pacífico. Si es que sí nos echó harto la bronca, como, bueno, ¿y por qué no los compro y ya, y yo los pongo? Mm, bueno, si fuera tan fácil. Pero sí, ahí sí, tienen que saber sustentar como la dificultad de su proyecto, la dificultad que no es ir a la tienda y comprarlo y ponerlo y ya funciona. No, todo tiene una ciencia detrás. Ustedes están estudiando es para eso, para mostrar que, o sea, que los proyectos así como, ay, póngale 10 paneles y ahí arranca, ¿no? Que tener un contexto detrás de eso. Bueno, muchachos, creo que voy a dejar hasta acá. Igual, espero que les haya servido. Yo he venido guardando todo, entonces ahí por si necesitan recordar algunas cosas o algo, ahí les dejo la grabación, ¿vale? Bueno, vale, profe, muchas gracias. Vale, Bueno, sí, gracias. gracias. tranquilos. Listo, por favor trabajenle y miremos a ver la otra semana cómo va avanzando la cosa, qué decisiones Dale, sí, tomarán, señor. ¿vale? Listo, muchachos, vale. Entonces, Hasta nada, luego. cuídense.